Hola a todos, les envío un muy cordial saludo, espero que estén muy bien. Mi nombre es Marisol Hernández Lugo, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y este video se realiza con fines académicos, en el cual presentaré un breve documental titulado De los granos al conocimiento científico, en el cual hablaremos de historia de la nutrición y la dietética. La relación entre lo que comemos y nuestra salud ha acompañado a la humanidad desde los orígenes. Mucho antes de que existiera la palabra nutriología, distintas culturas ya observaban que ciertos alimentos podían curar, fortalecer o, por el contrario, enfermar a las personas. En este documental recorreré de manera sintética la historia de la nutrición y la dietética, desde las civilizaciones antiguas hasta la nutrición moderna, pasando por los aportes de América Latina y en particular de México. Conocer estos antecedentes es fundamental, ya que nos permite entender por qué hoy existen recomendaciones dietéticas, instituciones especializadas y una profesión formal del nutriólogo, y cómo todo esto influye en la forma en la que prevenimos y tratamos enfermedades en la actualidad. Desde la antigüedad, distintas civilizaciones se preocuparon por el papel de la alimentación en la salud. En Mesopotamia y Babilonia, alrededor del año 600 a.C., ya se registraba interés por los alimentos y por problemas dietéticos que afectaban a la población. En el mundo egipcio y romano, los médicos observaban qué alimentos se relacionaban con ciertos malestares y se desarrollaron normas alimentarias ligadas a la religión, la pureza y el equilibrio del cuerpo. En Grecia, la relación entre dieta y enfermedad se hizo explícita. Alcmene de Crotona señalaba que la enfermedad podía deberse a excesos o defectos en la alimentación, e Hipócrates, considerado el padre de la medicina, afirmaba que el hombre tiene una relación con lo que come, con lo que bebe y con sus hábitos. Para Hipócrates, una dieta adecuada favorecía la nutrición, el crecimiento y la salud, y en caso de enfermedad, debía ajustarse la cantidad y la calidad de los alimentos. Más tarde, Galeno describió las propiedades de frutas, cereales y vegetales, reforzando la idea de que los alimentos tenían efectos específicos sobre el cuerpo. En la Edad Media, la escuela de Salerno en Europa se enseñaba a los médicos a conocer la calidad y el tipo de alimentos, cuándo, cuánto y con qué frecuencia debían consumirse, tanto en personas sanas como enfermas, lo que muestra un temprano enfoque dietético en la práctica médica. En paralelo, en Mesoamérica, los pueblos originarios desarrollaron sistemas agrícolas avanzados y una dieta basada en maíz, frijol, calabaza, chile, cacao, entre otros. Estos patrones alimentarios, altamente vegetales, fueron fundamentales para la salud y el rendimiento físico de pueblos como los mexicas y más tarde de grupos indígenas como los tarahumaras, cuya dieta tradicional se ha asociado con baja prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Aunque el interés por la alimentación es milenario, la nutrición como ciencia se consolida hasta los siglos XIX y XX. En el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se dieron pasos claves. Sartorius, un médico italiano, fue pionero en estudiar el metabolismo. Pesaba minuciosamente todo lo que comía y lo que excretaba. Con ello empezó a cuantificar los procesos del cuerpo. Más tarde, el francés René Reaumur y el italiano Lázaro demostraron que la digestión no era simplemente trituración o putrefacción, sino un proceso químico en el que el jugo gástrico disuelve los alimentos. Lavoisier, considerado fundador de la nutrición moderna, mostró que el calor corporal se produce por la oxidación de compuestos presentes en los alimentos y que esta producción aumenta durante el ejercicio y la digestión. Con sus estudios estableció los principios de calorimetría y del metabolismo energético. Durante el siglo XIX se identificaron los principales macronutrientes, hoy conocidos como hidratos de carbono, grasas y proteínas. Se descubrió el papel del nitrógeno en las proteínas y se acuñó el término proteína para destacar su importancia en el crecimiento. A finales del siglo XIX y principios del XX, investigadores como Wilbur Olin estudiaron el valor calórico de los alimentos y elaboraron las primeras tablas de composición, mientras otros científicos describían vitaminas y minerales esenciales, así como las enfermedades carenciales asociadas. Entre 1920 y 1932 se descubrieron vitaminas como la A, varias del complejo B, C, D y E, y se relacionaron sus deficiencias con enfermedades como el escorbuto, el raquitismo y la anemia nutricional. Paralelamente surgió la dietética como profesión. En 1917 se funda la Asociación Dietética Americana en Estados Unidos,
con el objetivo de garantizar formación especializada y estándares de práctica para quienes se encargaban de la alimentación en hospitales y en salud pública. A mediados del siglo XX, organismos internacionales como la FAO, la OMS y UNICEF consolidan el enfoque de la nutrición como parte esencial de la salud pública, promueven las primeras recomendaciones dietéticas y comienzan a difundirse guías alimentarias para la población. Mientras tanto, América Latina ha tenido un papel destacado en el desarrollo de la ciencia de la nutrición. Destaca el argentino Bernardo Hussey, premio Nobel por sus investigaciones sobre diabetes y metabolismo de los hidratos de carbono, y el doctor Pedro Escudero, considerado padre de la dietología en la región. Escudero formuló las famosas 4 leyes de la alimentación y subrayó que el problema nutricional no solo era biológico, sino también económico y social. Instituciones como el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá desarrollaron innovaciones como la fortificación de sal con yodato potásico y el diseño de alimentos como la incaparina, que ayudaron a reducir deficiencias de micronutrientes en la población guatemalteca. A lo largo del siglo XX, países como Costa Rica, Chile y Cuba implementaron programas exitosos de nutrición y salud, logrando reducciones importantes en la mortalidad infantil comparables a las de países desarrollados, gracias a estrategias comunitarias, educación nutricional y redes de servicio en salud. Por otro lado, en México, los orígenes de la nutrición se remontan a la época prehispánica, con el desarrollo agrícola mesoamericano y complejos sistemas de almacenamiento de alimentos. Sin embargo, desde entonces existieron desigualdades. Las clases altas tenían acceso a mejores alimentos, mientras que amplios sectores vivían en pobreza, situación que se agudizó tras la colonización y que favoreció la desnutrición en grandes grupos de población. Los primeros escritos médicos sobre problemas nutricionales datan de finales del siglo XIX, con el trabajo de Álvaro Domínguez Peón sobre pelagra y de José Patrón Correa, quien describió la culebrilla, término usado para la desnutrición en el sureste de México, relacionándola con dietas inadecuadas. Entre 1920 y 1929, con la consolidación de la salud pública, figuras como Eduardo Liceaga y José María Rodríguez impulsaron acciones para controlar enfermedades transmisibles y mejorar la infraestructura sanitaria, sentando las bases para abordar los problemas de alimentación y nutrición desde una perspectiva poblacional. En 1935 se reconoce a José Quintín como pionero de la dietología en México. En 1936, el Departamento de Salubridad inicia la enseñanza de la nutriología para formar personal que aplicaría la primera encuesta de alimentación y nutrición en 1940, un esfuerzo clave para conocer la situación alimentaria del país. En 1943, se crea el Instituto Nacional de Nutriología, dirigido por Francisco de Paula Miranda. Este instituto se convirtió en un centro de investigación de vanguardia y forma parte de un movimiento internacional de nutrición social, que entendía la mala alimentación como una consecuencia de la pobreza y proponía estudiar la dieta de la población rural, urbana e indígena para mejorarla. Aunque el Instituto Nacional de Nutriología tuvo una vida relativamente corta hasta mediados de los años 50, su legado fue retomado por instituciones como el actual Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que sigue siendo referente nacional en investigación clínica y nutricional. La formación formal en dietética y nutrición inicia en 1945 en la Escuela de Dietética del Instituto Nacional de Cardiología, impulsado por el Dr. Ignacio Chávez. En 1972 se abre la primera licenciatura en nutrición en la Universidad Iberoamericana, y durante las décadas siguientes se multiplican los programas en universidades públicas y privadas de todo el país. Hoy en día, más de 70 instituciones de educación superior ofrecen la licenciatura en nutrición en modalidad presencial, y el perfil profesional del nutriólogo ha sido definido y actualizado por organismos como la AMFEM. Actualmente,
México y América Latina viven una profunda transición nutricional. Por un lado, persiste la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes en algunos grupos. Por otro, aumentan drásticamente el sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Esta doble carga de malnutrición está relacionada con cambios del estilo de vida, urbanización, sedentarismos y un mayor consumo de alimentos ultraprocesados. Al mismo tiempo, la nutrición actual incorpora nuevos enfoques, nutrición basada en evidencia, personalizada, alimentos funcionales y cada vez más la preocupación por la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y el impacto ambiental de lo que comemos. Conocer la historia de la nutrición y la dietética no es solo un ejercicio académico, tiene implicaciones directas en la práctica profesional actual. En primer lugar, esta historia muestra cómo se construyó el conocimiento científico, desde observaciones empíricas hasta experimentos rigurosos. Esto nos recuerda la importancia del pensamiento crítico y de basar nuestras recomendaciones en evidencia sólida. En segundo lugar, el desarrollo de la nutrición en América Latina y México deja claro que la alimentación no puede entenderse sin su contexto social, económico y cultural. La nutrición social y las experiencias de institutos como el Instituto Nacional de Nutriología muestran la pobreza, la desigualdad y las políticas públicas determinan qué come la gente y en consecuencia su estado de salud. Para el nutriólogo contemporáneo, esto implica que su trabajo va más allá de calcular menús, involucra educar, participar en programas comunitarios, incidir en políticas alimentarias, trabajar en equipo multidisciplinario y considerar la cultura alimentaria de cada comunidad. Finalmente, conocer las y a los pioneros de la disciplina, desde Hipócrates y Lavoisier hasta Escudero, Miranda, Olascuaga y las primeras generaciones de nutriólogos en México. Ayuda a construir una identidad profesional y a entender que la nutrición es una ciencia joven que está en constante evolución y que requiere actualización permanente. A lo largo de este recorrido histórico hemos visto cómo la nutrición y la dietética pasaron de ser simples observaciones sobre que los alimentos hacían bien o mal a constituirse en una ciencia compleja con bases bioquímicas, epidemiológicas, sociales y ambientales. En lo personal, considero que la nutrición es clave para comprender retos actuales de alimentación, salud y sostenibilidad frente a epidemias de obesidad y diabetes, pero también frente a la desnutrición y la inseguridad alimentaria. El conocimiento nutricional nos ofrece herramientas para diseñar intervenciones más justas, culturalmente pertinentes y respetuosas del medio ambiente. Además, en un mundo donde la publicidad, las modas, la desinformación influyen fuertemente en lo que la gente come, la formación de profesionales en nutrición con una visión histórica, crítica y humanista es esencial para acompañar a las personas y comunidades en la construcción de hábitos alimentarios más saludables y sostenibles. La historia de la nutrición y dietética no es algo del pasado, es la base sobre la cual construimos las respuestas a los desafíos del presente y del futuro. Les agradezco mucho por acompañarme en este recorrido y al final les dejo todas las fuentes de consulta que utilicé para la elaboración de dicho documental. Nuevamente, muchas gracias y les envío un cordial saludo a todos.